Am, a- am, Comencemos. Buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en esta tarde. Agradecerles a las personas que nos están acompañando. De a poco se van a ir sumando personas. Damos inicio en esta jornada de la tarde al segundo conversatorio del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de las Aves Terrestres de Juan Fernández. Para el día de hoy hemos planificado una actividad que tiene que ver con eh, cuatro presentaciones. Nos va a acompañar, en primer lugar, Paulina Stowwas, profesional del Departamento de Conservación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente, quien nos va a presentar el instrumento en consulta pública que estamos exponiendo hoy día a la ciudadanía. Posteriormente, Eric Hagen, de River Partners, nos va a hacer una presentación respecto también a la temática de las aves terrestres de Juan Fernández. María José Vilches, especialista en conservación de islas de la ONG Island Conservation. Y Héctor Gutiérrez, jefe de proyectos de Juan Fernández de Oikonos. Vamos a tener, después de esta ronda de presentaciones, un espacio de preguntas y respuestas con los panelistas que van a estar hoy día. Para estar aproximadamente finalizando a las 19:30 de la tarde en lo que va a ser este trabajo, en esta agenda de trabajo bien nutrida con especialistas importantes en este segundo conversatorio del Plan Recoge Aves Terrestres de Juan Fernández. Quisiera además contarles en esta parte introductoria que nos encontramos en este proceso de consulta, que es un mecanismo de participación ciudadana establecido en la ley 20.500. Como espero debieran saber, este sentido de la participación es garantizar oportunidades de participación informada y responsable a la ciudadanía. Y es la etapa, en el contexto de pandemia en que nos encontramos hoy día, de mayor visibilidad del proyecto en consulta, que es este plan de recoge de aves terrestres de Juan Fernández. Para eso, nuestro objetivo como Ministerio del Medio Ambiente es difundir los alcances y objetivos y antecedentes de este proyecto, recabar vuestras opiniones, analizar y ponderar también sus observaciones y cuando finalicemos todo este proceso, generar una respuesta organizada por parte del Ministerio del Medio Ambiente respecto a las opiniones y observaciones que estamos recibiendo a través de nuestra plataforma consultasiudadanas.mma.gov.cl. Este proceso de consulta del Plan Recoge Aves Terrestres de Juan Fernández tiene una duración de 30 días, 43 días corridos. Ya comenzó el 14 de septiembre y hemos tenido ya dos actividades. Y esta es nuestra segunda sesión de conversatorio. Tuvimos un taller presencial en la isla de Juan Fernández y termina esta consulta a las 23:59 horas del día 28 de octubre del 2021. Eh, y es por eso, y me quiero detener en esto antes de dar la palabra a nuestros expositores, que nos interesa recoger sus opiniones, sus observaciones a través de dos modalidades. Plataforma electrónica, la cual voy a explicar brevemente, y también, si tienen alguna dificultad para poder acceder a esta plataforma, pueden hacerlos en las oficinas de partes de las subsecretarías y secretarías regionales ministeriales del medio ambiente, más conocida como CEREMIS, de todas las regiones del país, a pesar de que esta es una consulta que se focaliza en Juan Fernández. Si usted va a ingresar o quiere hacerlo en la plataforma electrónica, les pedimos que puedan anotar este enlace que es consultasiudadanas.mma.gov.cl. A través de ingresando ahí, ustedes van a encontrar una página que les va a, junto con dar la bienvenida, mostrarles aquellas consultas que están cerradas de otros procesos que hemos iniciado. Y en la parte
derecha, donde dice consultas abiertas, usted puede ingresar. Cuando ingrese ahí, usted puede elegir la consulta. Nuestra consulta, esta la tiene la número 100, tiene un número, se llama Plan de Recuperación y Conservación de Aves Terrestres de Juan Fernández. Puede seleccionarla, ingresar, y ahí va a ingresar a una página que va a estar el documento en consulta. Y también va a encontrar otros documentos destacados en la parte derecha. Puede bajar este documento, y puede leerlo, informarse. Una vez que usted se informe, lo observe, lo revise, puede ingresar una observación. En la parte superior de la misma página dice ingresar observaciones. Y usted puede ingresar como persona jurídica, como persona natural o como una parte de una organización sin personalidad jurídica. Puede registrarse con clave única si la posee, y también, si no tiene clave única, puede ingresar sin clave única. Y le pedirá datos muy fundamentales, que son nombre y apellido y un correo electrónico de contacto. Una vez que usted ingrese ahí, puede hacer observaciones general al instrumento en consulta, que es nuestro plan de recoge de Juan Fernández, Aves Terrestres Juan Fernández. También puede hacer observaciones específicas a algunos títulos, a algunos temas específicos del instrumento en consulta, y también puede subir otros antecedentes o un conjunto de observaciones a través de algún documento, que puede ser en formato Word o puede ser en formato PDF. Con sus observaciones, si fueron correctamente enviadas, les va a aparecer inmediatamente que usted la ingrese y la envíe, un mensaje que dice observación enviada exitosamente. Puede imprimirla, o guardarla en algún formato PDF en su computador. Del mismo modo, su observación quedará publicada en la plataforma, y 24 horas después daremos admisibilidad a sus observaciones. Y el criterio de admisibilidad básicamente consiste en que su observación esté referida al instrumento en consulta. En este caso, el plan recoge de aves terrestres de Juan Fernández. Posteriormente, terminado el 28 de octubre este proceso de consulta, 45 días hábiles posteriores a esta fecha de término, el Ministerio de Medio Ambiente elaborará una respuesta a sus observaciones, las cuales van a ser publicadas en la misma página en que usted ingresó a hacer sus observaciones, que es la página de consulta ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente. Esperando que esta explicación breve haya sido entendida, o por lo menos haya sido lo suficientemente clara, contarles que nosotros en este plan de participación, el cual también usted puede revisar en la página, se ha desarrollado con esta de hoy 3 actividades. La primera la tuvimos el 28 de septiembre, fue una actividad presencial de mucho éxito para la comunidad de Juan Fernández, y se desarrolló en Biblioredes, en la misma isla. Y la segunda actividad fue el 29 de septiembre, fue nuestro primer conversatorio webinar, ¿ya? Y que fue abierta a todo público. Y hoy estamos finalizando este plan de participación, hoy día 14, con este segundo conversatorio, al cual han sido invitados y, como les había anticipado, tenemos expositores para desarrollarlo. Quiero finalizar con una especie de acuerdos en términos de cómo nos vamos a relacionar. En primer lugar, en la parte inferior de su pantalla, en la plataforma Zoom, usted va a encontrar un icono al costado izquierdo que dice chatear. Nos interesaría que desde ahí nos pudieran saludar, decirnos quiénes son, desde dónde nos están observando, si lo hacen a título personal o como parte de una organización, y por lo tanto también señalarnos si hay dificultades técnicas o algunos comentarios generales que permitan optimizar esta actividad del día de hoy. En la parte inferior, pero al costado ya derecho, hay un icono que se llama preguntas y respuestas. Ahí les solicitamos que puedan ustedes formalizar consultas específicas referidas a las presentaciones que vamos a desarrollar hoy día, que tenemos 4 panelistas. Y en esa
espacio nosotros vamos a estar respondiendo, pero también vamos a desde ahí sacar algunas de sus preguntas y respuestas que las podamos también en el espacio el espacio de conversación que tenemos al final, podamos, por lo tanto, volver a tomarlas y cada uno de los especialistas que están hoy día tengan la oportunidad de interactuar y de hacer respuestas. Con todo, contarles que pueden realizar preguntas por escrito en cualquier momento, una, dos, no hay restricciones. Una sobre algún tema, otra sobre otra. Y finalmente, todo este evento, también como también las presentaciones, van a estar, este evento va a ser grabado y las presentaciones van a estar disponibles en la misma link que ya le había indicado, consultasciudadanas.mma.gov.cl. Dicho lo anterior, y saliéndome un poco de este espacio de introducción, vamos a dejar en primer lugar a Paulina Stowans, que nos va a hacer la presentación del instrumento que está en consulta pública hasta el 28 de octubre. Paulina, buenas tardes. Ya encendió su pantalla y con disponibilidad para poder compartir. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Me presento, soy Paulina Stowans del Ministerio de Medio Ambiente, trabajo en el Departamento de Conservación de Especies y fui la persona que estuvo articulando el grupo de elaboración de este comité para el Plan Recoge de Aves Terrestres de Juan Fernández, que es el instrumento que les vamos a presentar hoy día. Voy a compartirles pantalla. Y lo vamos a poner en modo presentación. Yo, bueno, los quería saludar, pero voy a apagar mi cámara mientras presento porque el internet aquí aparece con un mensaje de inestable, pero quería saludarlos. Entonces, vamos a poner en modo presentación, si es que el computador me ayuda. Ahí está. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? ¿Alguien que me sople si se ve? Exactamente, se ve súper bien, Paulina. Perfecto, gracias. Para partir quería comentarles un poco sobre los planes Recoge. ¿Qué es un plan Recoge? Son los planes de recuperación, conservación y gestión para distintas especies. Es un instrumento de protección ambiental que tiene el Ministerio del Medio Ambiente. Su reglamento se aprueba por ahí por el 2014, donde indica cómo es el proceso para elaborar estos planes de recuperación, conservación y gestión, planes Recoge en adelante, y se desprende desde la ley 19.300 de bases del medio ambiente, el artículo 37, donde habla que el Ministerio de Medio Ambiente va a clasificar las especies según estado de conservación y debe aprobar planes de recuperación, conservación y gestión de especies. Desde ahí viene este instrumento del Ministerio de Medio Ambiente. El reglamento establece el procedimiento de este instrumento de protección ambiental y el objetivo principal es mejorar el estado de conservación de estas especies nativas, mejorar la coordinación de los distintos órganos de la administración del Estado para promover obviamente una gestión eficaz para la conservación de las especies, y también tiene uno de los objetivos que es involucrar al sector privado y a la sociedad civil en la conservación de la biodiversidad. Esos son la base de los pilares para estos planes Recoge. El objetivo de hoy es presentar a ustedes, a los que están participando ahora, a la ciudadanía en general, este plan Recoge para las aves terrestres de Juan Fernández e invitarlos a participar del proceso de consulta ciudadana. Si bien acá hay un espacio para conversar, hacer preguntas y se puede contestar en vivo, digamos, lo que ustedes comenten aquí no va a quedar reflejado en el proceso de consulta ciudadana como tal. Así que si quieren ingresar comentarios, preguntas o cualquier otro tipo de aporte, tienen que irse a esa parte ahí y a través de la plataforma ingresar el proceso. Estamos ofreciendo un proceso aparte para la comunidad de Juan Fernández, pero para todo el resto del país debe ser a través de esa vía. Quería contarles un poquito cómo fue, en resumen, el proceso de esta recogida de aves terrestres de Juan Fernández. Partimos el 2019 en una reunión de comité en Viña del Mar y tuvimos talleres presenciales en el 2019, aún se podía, en diciembre en la isla Robinson,
donde participaron distintos líderes locales y también la comunidad local en sí, en, no me acuerdo si 3 o 4 talleres presenciales en la isla Robinson. Luego el 2020, bueno, se puso un poco más complicado porque comenzó todo el tema de la pandemia, pero de todas maneras ya en julio pudimos retomar el tema de construcción del plan. Teníamos ganas de seguir haciendo los temas con participación presencial, pero dado que no fue posible, de todas maneras lo retomamos de manera online, reuniones, intercambio de documentos, etcétera. Y para seguir trabajando con la comunidad de Juan Fernández, hicimos unos procesos de envío de resúmenes del estado del plan o de los avances, una propuesta y con la ayuda de CONAF y 2 de las organizaciones que están participando hoy día, que son Oikonos y Island Conservation, hicimos llegar una encuesta a través de una revista que ellos tienen, que es la Corumbo, que ellos pasan casa por casa, entonces pudimos hacer llegar una encuesta a todas o casi todas las casas que existen en el poblado de Robinson, algunas se fueron a Selkirk, y recibimos comentarios de vuelta. Y ya en el 2021, enero, se entrega el plan al Ministerio de Medio Ambiente, digamos, todo lo que se construyó a través de este proceso 2019 y 2020, se entrega al Ministerio, se hace una revisión interna sobre todos los costos, y luego comienza el proceso de revisión por el Comité de Planes, donde finalmente sale un documento que es compartido a través del proceso que estamos hoy día. Como nos contaba Eduardo, han sido 3, 2 ya fueron y este es el último, que es el segundo webinar online el día de hoy. Aquí estamos hoy día. Este plan recoge, para no decir el nombre completo, tiene 6 objetos de conservación que corresponden a las aves endémicas del archipiélago Juan Fernández. Ya aquí al costado pueden ver, son 3 de Robinson y 3 de Selkirk. Las 3 de Robinson corresponden al picaflor de Juan Fernández, al cachurito de Juan Fernández y al cernícalo. Y los de Alejandro Selkirk es el rayadito, el blindado y el churrete. Ya estos 3 que están arriba de Selkirk y estos 3 que están abajo de Robinson. No todos los planes lo contienen, pero para este quisimos avanzar lo máximo posible en indicadores que nos permitieran en algún momento evaluar si las actividades que vamos a desarrollar con este plan efectivamente están haciendo un efecto sobre los objetos de conservación que son las aves. Falta mucha información en estas especies, si bien logramos generar 2 índices, solo lo pudimos hacer para 3 de las 6 especies. Como pueden ver acá abajo, se pudimos generar valores para el picaflor, para el cachudito y para el rayadito. Para las otras no fue posible generar buenos índices por la falta de información. De hecho, el contenido o cómo se generaron estos índices, también se utilizó información de especies primas, por llamarlo de alguna manera, como especies que tenían el continente, que tuvieran información que podría ser útil para estas aves en particular. Generamos 2 índices, uno que habla de la densidad poblacional y la otra del reclutamiento. Una habla del tamaño poblacional y la otra de la condición de la población. Acá abajo están los índices, es obviamente un poco más alarmante el caso del rayadito, donde el tamaño poblacional se habla, esto es aproximado, no está escrito en piedra, digamos, pero los tamaños aproximados son de 878 rayaditos, acuérdense que este está solo en una de las 3 islas de Juan Fernández, y el índice de reclutamiento, digamos, es solo de 95, lo cual es poquito, ¿ya? Pero como les decía, no está escrito en piedra, es un índice para medir cómo vamos a ir avanzando en las actividades que tengamos con este plan recoge. También se identifican amenazas. Las amenazas están definidas de origen antrópico, ya toda acción que el ser humano genere y produzca un detrimento en las especies, eso es una amenaza. Las amenazas o efectos negativos o que afecten a la biodiversidad que vienen de origen natural no corresponderían a amenazas, ¿ya? En este caso, las amenazas con esa definición las definimos tanto con el comité como con la comunidad local y lo diferenciamos un poco para las aves pequeñas, que serían debería haber puesto la foto, pero las aves pequeñas y rapaces, ¿verdad? Habían 2 rapaces y las otras 4 serían las aves pequeñas.
Están los incendios, que en general los incendios siempre aparecen como una amenaza, tanto en planes de conservación de especies como en conservación de áreas. Están las especies exóticas invasoras, que para el caso de las aves pequeñas corresponde principalmente a vertebrados, y para las aves rapaces se nombra un poquito más en las 3M, que le llaman en la isla, que son Maqui, Murtamora. Hay otras más incipientes también, me comentaban después del segundo webinar, me comentaban personas de la isla que me mandaron algunas notitas para que pudiéramos ir agregando, pero durante el proceso de construcción del documento aparecieron estas. El resto las vamos a ir agregando después. También aparecen los gatos domésticos y los gatos asilvestrados como una de las amenazas para ambas especies. En el archipiélago Juan Fernández está descrito estos dos tipos de gatos. Digamos, ¿ya? Existen gatos que son domésticos, digamos, que tienen un dueño y dependen de una o varias maneras del ser humano, pero también hay gatos asilvestrados, que serían estos gatos que no dependen de ninguna manera del ser humano y viven en otros lugares alejados del poblado. Está el cambio climático, el ganado mal manejado y la contaminación, como las amenazas descritas para estas especies. Aquí está la tabla de amenazas. Quería mostrarles un poquito cómo funciona la clasificación de estas amenazas. Van a haber espacios en blanco donde una amenaza no está presente para ciertas aves, ¿ya? Por ejemplo, para el caso de incendios, esa amenaza de incendios tiene una categoría muy alta para el picaflor, para el cachudito, para el rayadito y para el blindado, y tiene medio para el cernícalo y alto para el churrete. Aquí, por ejemplo, los espacios en blanco corresponden a los conejos y coatís que no están presentes en la isla Alejandro Selkirk, por lo tanto no van a afectar a estas aves. Y acá están las cabras asilvestradas, que aquí quiero arreglarlo porque la vez anterior me parece que lo dije, que se entendió mal o lo dije mal. No es que no estén en Robinson, pero no representan una amenaza, al menos todavía, porque son muy poquitas, o mucho menos que las que hay en Selkirk, para estas especies. ¿ya? Entonces no es que no hayan, solo que en este momento, o según el trabajo que se hizo, no representan una amenaza para estas especies. Están acá arriba, picaflor, cachuito y cernícalo, que son de Robinson, pero sí lo son para las especies que están en Alejandro Selkirk. ¿ya? Esos son esos vacíos que se ven. Todo el resto está categorizado de esta manera, que es bajo, medio, alto o muy alto. El resumen de amenazas para el proyecto completo es muy alto, ya que tiene sentido con la categoría de amenaza a la que se enfrentan estas especies. Erin luego les va a hablar de la categoría de amenaza. La manera de llegar a estos datos, que seguro se lo pueden estar preguntando, son tres valores que uno estima. El alcance de esta amenaza, digamos, que corresponde a la proporción del objeto de conservación, que en este caso son una de estas aves, porque se va una por una, que es afectado. Por ejemplo, los incendios. ¿Qué proporción de ese objeto es afectado a través del incendio? La severidad, que corresponde a dentro de ese alcance. ¿Qué porcentaje de la población disminuye o se afecta con esta amenaza? Y la irreversibilidad, que habla de cuánto tiempo tardaría en recuperarse esta ave si la amenaza fuese controlada. Entonces, en base a una conversación y discusión con expertos, con el comité y con el conocimiento local, se llega a estos valores que ustedes pueden ver acá. ¿Quiénes participaron? Bueno, aquí están los actores identificados como relevantes o claves para el proceso, y van a ver que hay de la comunidad, de los servicios públicos, hay ONGs, está el sector privado y está la academia también. El archipiélago Juan Fernández es un lugar de alto interés para todos los que están acá. Entonces intentamos de incluir a todos los que fuesen posible. Obviamente hay algunos que participaron más que otros, en más reuniones que otras, pero ahí están los convocados al menos. Se creó también una visión del plan. Habla de las aves terrestres endémicas del archipiélago Juan Fernández y de las desventuradas, mejoran su estado de conservación a través de un trabajo participativo en restauración de sus hábitats, el control de sus amenazas, la educación y la investigación, manteniendo la identidad local de las actuales y futuras generaciones. Esta visión fue creada en un 98% por la comunidad local en los talleres que hicimos en 2019, y se agregaron un par de palabras o comas luego en el transcurso de construcción del resto del plan. Si se dan cuenta, se incluyó desventuradas y ese es el alcance del plan. Es el archipiélago Juan Fernández, que incluye sus 3 islas, que está la isla Robinson Crusoe por aquí.
Alejandro Selkirk por acá, y esta más pequeñita que es Santa Clara y que está cerca de Robinson, y también están Desventuradas acá arriba. Se incluyeron Desventuradas porque las islas Desventuradas son parte del uso, cultura y historia de la comunidad de Juan Fernández. Ellos toda la vida han hecho uso de ese territorio, por lo tanto, y hay una de las aves también que ocupa ese territorio, que es el cernícalo. Entonces decidimos incluirla. Eh, Obviamente no hay tantas personas de Juan Fernández hoy día, pero contarles que estas aves y el territorio está muy incluido en la cultura local. De hecho, dentro de la bandera de Juan Fernández hay 5 langostas y esas 5 langostas representan estas 5 islas. Entonces, intentamos de incluir todo este tipo de información dentro del plan. Está la meta del plan, que es, dice que en un periodo de 10 años las especies de aves terrestres de Juan Fernández contempladas en este plan muestran una tendencia poblacional en aumento progresivo y disminuyen su categoría de amenaza. Es decir, que pasan, como que mejoran su categoría, digamos, pasan de un estado al siguiente, reflejando mejoría en su condición. Tenemos 3 objetivos. El objetivo 1 habla de las especies que queremos proteger y dice las aves terrestres del plan y sus ecosistemas se encuentran restaurados a través de la gestión, la investigación aplicada y el monitoreo. El objetivo 2 habla de las amenazas y dice el impacto y número de las principales amenazas para las aves de Juan Fernández se ha reducido a través de su gestión y la vinculación comunitaria. Y el tercero habla de la gobernanza del plan y dice el plan recoge a esta región Juan Fernández cuenta con una gobernanza e institucionalidad que permite la coordinación entre servicios y organizaciones y cuenta con financiamiento para el desarrollo de acciones. Creemos que con esos 3 objetivos el funcionamiento del plan debería ser casi óptimo. Dentro de los objetivos se definen líneas de acción que van un poco, aquí se va achicando un poquito la cancha donde se van hablando o se va detallando qué tipo de acciones y cómo se van a hacer. Dentro del objetivo 1 se definen 2 líneas, dos líneas de acción que hablan de implementar el programa de monitoreo e investigación aplicada para llenar los vacíos de información, como les decía al comienzo o más o menos comienzo de la presentación. Aún falta mucha información para estas aves, por lo tanto creíamos importante reflejar eso. Y también está el programa de mejoramiento de condiciones de hábitat, alimentación y reproducción de las aves. En general, en los temas de conservación, sobre todo en las especies que están en peligro crítico, se generan estrategias que van hacia las aves o hacia el objeto de conservación que se llama. Eso se hace principalmente cuando las aves están en una condición muy frágil. Si no, la mayoría de las acciones deberían ir enfocadas a la amenaza, es decir, a disminuir, mitigar o eliminar completamente todos los tipos de acciones o efectos que producen esta amenaza, con el fin de eliminar de base lo que produce la baja de esta población o la condición de esa población. Pero en este caso quisimos abarcar ambas porque se trata de especies que están en peligro crítico de extinción y también tienen muchas amenazas representadas, como lo conversamos en un par de diapos anteriores. Dentro del objetivo 2 tenemos 7 líneas de acción. Y acuérdense que está hablado sobre las amenazas. La primera habla de un programa anual sanitario de esterilización para las mascotas en el archipiélago. La segunda, un programa de manejo y control comunitario sostenido de ungulados, que aquí se separa un poquito en Alejandro Selkirk y Robinson según necesidad. Un programa de control de las 3M y el zorzal, dado que el zorzal es uno de los principales dispersores de estas 3 especies. Un programa de erradicación de roedores, gatos asilvestrados, conejos y coati. Un programa de mejoramiento de la barrera de bioseguridad. Si bien se hace bioseguridad en las islas, tanto del continente a las islas como entre las islas, los temas de bioseguridad son claves para eliminar o detener estas nuevas amenazas. Entonces, creemos que es importante el hecho del mejoramiento, por eso no pusimos como crear uno, sino que mejorar el que hoy existe. Está el programa de prevención y control de incendios. Como les decíamos, los incendios son una amenaza muy común y muy terrible. Siempre cuando pasa un incendio cuesta mucho mejorar la condición. Así que está el programa de prevención y control. Aquí la CONAF ya tiene algunas cosas avanzadas, pero se quiere mejorar. Y está el programa de educación y difusión para diversos públicos objetivos sobre todos los temas que salgan de este plan. ¿Ya? La idea no es ir a hacer y después irse,
o ir a hacer y no compartir. La idea es que haya un programa de difusión de este tipo de acciones. Y el objetivo 3, que habla de la gobernanza, tiene una línea de acción que dice que existen los arreglos institucionales y contrapartes asignadas desde las distintas instituciones y organizaciones que permiten dar seguimiento y cumplimiento de este plan. Arreglos institucionales se les llama a todo tipo de como de organización que se genera para hacer seguimiento o ejecutar algo. Por ejemplo, los comités o las mesas de trabajo son arreglos institucionales. Se genera también un grupo de seguimiento para este plan. El grupo de seguimiento está conformado por quienes ven ahí: Ministerio de Medio Ambiente, la CONAF, las ONGs Oikonos y Island Conservation, que son internacionales, el municipio, la ONG local, que es Fundación Endémica, academia y expertos y otras organizaciones de la comunidad local del archipiélago. Y la coordinación de este grupo de seguimiento, es decir, quién convoca y quién va a estar preocupado de que funcione, digamos, va a ser el Ministerio de Medio Ambiente y la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, dado que el 95% del territorio es parque, así que esta vez lo quisimos obviamente compartir. Y los costos estimados acá están. Para terminar, digamos, no sé si se ve mi mouse, pero básicamente lo primero son las líneas de acción y luego está el total por objetivo. Entonces, lo que está arriba corresponde a lo de abajo. Como ven, el objetivo 2, que era lo que estaba más asociado a las amenazas directamente, es el más costoso, el más abultado, digamos, y es porque se necesita mucha tecnología, mucha capacitación y mucho seguimiento a todo ese tipo de acciones. Quiero aprovechar de contarles aquí que se me fue. Aquí en ya contamos con algunas cosas avanzadas, no alcancé a contarles esa parte, pero no importa. Ya tenemos algunas cosas avanzadas, tenemos un coordinador local del Ministerio de Medio Ambiente, que era uno de los requisitos o cosas que habíamos puesto dentro de las actividades para que pudiera haber ejecución de este plan. Ya aprovecho de contarles que en temas de financiamiento, el próximo año vamos a tener una línea de FPA, que se va a llamar Juan Fernández Endémico, donde va a haber también financiamiento para este tema particular, una de las amenazas que es la tenencia responsable de mascotas o perros y gatos en general, porque también vamos a trabajar con gatos sin dueño. Eso por mi parte, contarles que esto obviamente no termina aquí, estamos terminando el proceso de participación, pero todos esos comentarios luego van a ser integrados según los comentarios que lleguen, obviamente, porque algunos no siempre son atingentes al plan, pero no importa. Lo vamos a incluir en el documento, luego esto pasa de nuevo por el comité de planes, quienes van a aprobar esto, y pasa al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Una vez que termina eso, se publica en el diario oficial y tenemos un plan recoge listo para usar, aunque ya lo estamos usando, por suerte. Eso, por mi parte. Gracias, Paulina. Volver a saludarlos a las personas que se van integrando. Ya tenemos 15 personas que le agradecemos el esfuerzo de esta hora, ya en la tarde. Vamos a pedirles ahora a Erin Hagen de River Partners para que comience a activar su cámara y pueda compartir su pantalla. Mientras lo hace, vemos estos ajustes de último minuto. Agradecer los saludos de Gerardo Moreno, del Comité Ambiental Comunal de Traiguén. Y también tenemos a Ángela García de Serkin, que es la isla Serkin, que nos está saludando y con gran esfuerzo conectándose. A Natalia Alvear, comentarle que hemos recibido sus preguntas en preguntas y respuestas y las vamos a estar respondiendo también en el espacio de preguntas y respuestas. Sin quitarte más tiempo, Erin, gracias por acompañarnos, buenas tardes y todo el tiempo es tuyo. Activa tu micrófono. ¿Están viendo la pantalla? Absolutamente. Estamos viendo la Súper. pantalla y te escuchamos súper bien y te vemos bien también. Un gusto, un saludo a todos, un gusto tremendo para mí estar aquí. Como mencionaba, estoy actualmente en una ONG que se llama River Partners como directora de ciencia y llevo más de 20 años vinculado con el trabajo, estudio y conservación de las aves y otras especies del archipiélago Juan Fernández. Entonces, mucho tiempo para esperar ese plan recoge saliendo y estoy muy feliz ver todo el progreso que tenemos y con esperanza para el futuro. Entonces, lo que voy a compartir ahora tiene que ver un poco más sobre los detalles técnicos.
y sobre los estudios que menciona el trabajo del Plan Recoge que acaba de compartir la Paulina. Entonces, lo que Paulina presentó sobre las aves del plan y sus riesgos era como se había identificado en los talleres participativos. Además de esa evaluación, el Ministerio del Medio Ambiente ha aplicado criterios usados en la evaluación de especies a nivel internacional. Los criterios que se aplicaron vienen de una agrupación que se llama la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y ese grupo usa criterios y guías para aplicar algo repetible en el tiempo y repetibles por diferentes personas para generar una evaluación de estado de riesgo de extinción de una especie. Ellos llevan casi 30 años de práctica y muchos países hizo lo que hizo Chile. Decidieron usar ese criterio establecido por ese grupo internacional para la evaluación a nivel nacional. Entonces aquí en la pantalla lo que va a ver son los nombres de las 6 especies que contempla ese plan. Y en el plan, la meta es disminuir la categoría de riesgo de las aves del plan. Entonces tenemos que entender qué criterios se ocupan para hacer eso. Los criterios que hacen calificar estas aves como amenazadas tienen mayormente que ver con la extensión de su presencia, a ver, la extensión de la área donde ellos sobreviven. Entonces, si miramos para el churrete de más afuera, en la fila final, están en estado vulnerable y menciona un criterio D2. Ya, ahora no importa D2, pero lo que importa es que eso refiere a que ocupa un área menor de 20 kilómetros cuadrados o menos de 5 localidades. Ahora, sabiendo que esa especie que contempla el plan son endémicas mayormente a una isla, pero el cernícolo existe en diferentes islas, pero en general son muy aisladas en el espacio que ocupan dentro de una isla también y solo habitan a una isla. Eso significa que en el mejor de los chances que tienen ese aves para bajar su estado de riesgo, pueden llegar a vulnerable. Eso es como que está haciendo bien, pero todavía vulnerable significa que podrían pasar a una categoría de en peligro crítico muy rápidamente debido a los efectos de la actividad humana o eventos estocásticos como al azar dentro de un periodo de tiempo muy corto. Cuando miramos lo que se califica como en peligro crítico y en peligro, la área que ocupan son aún menor y son conocidos de una localidad y tiene una disminución continua de esa área o la calidad de su hábitat. Entonces, eso significa que ya como podemos identificar que solo están en un lugar y está muy mal en la situación en ese lugar. Entonces, lo ponemos en estado crítico. Entonces, las aves del plan Recoge tienen cierto grado de amenaza y hemos designado su estado de conservación como vulnerables, en peligro crítico. Pero ¿cómo entendemos más sobre por qué hay tan pocos individuos y existen en rangos tan restringidos dentro de la misma isla? Podemos estudiar asociaciones de factores y interacciones entre especies para intentar descubrir los mecanismos subyacentes a la disminución de las poblaciones de estas especies. Ok, dije muchas cosas, entonces, ¿qué significa eso? Le doy un ejemplo. Identificamos la disminución de hábitat o la pérdida de hábitat es un factor de amenaza, ¿no es cierto? Acabamos de estar hablando de eso. Pero tenemos que considerar cómo esa interactúa o potencia otras amenazas. Podríamos tener la depredación por animales invasores o una alimentación limitada. Entonces, cuando seguimos considerando cómo estudiar el estado de conservación de estas aves del plan, tenemos que pensar cómo interactúan las amenazas y cuál es el modo de que operan para que podríamos intervenirlo y reversir esa declinación o esa disminución. Entonces,
En el hábitat, quizás, por ejemplo, en el bosque invadido, hay una falta de alimentación o una mayor tasa de depredación comparado a otro tipo de hábitat. Quizás algo pase ahí entre esas interacciones de amenazas que es muy relevante a lo que significa poder conservar las especies. Entonces, siguiendo ese hilo de pensar en cómo disminuir las categorías del riesgo para las aves del plan, podemos decir, ya, actuamos, hemos identificado las amenazas, entonces empezamos a hacer las actividades que pensamos que van a tener un efecto positivo. Hay unas cosas que nos da pausa antes de actuar. Uno, que son muchos factores que hemos identificado que son amenazas y son pocos recursos. Estamos muy felices para los avances en financiamiento que menciona la Paulina, pero si lo comparas con lo que es la necesidad de los costos de la actividad contemplada del plan, es muy diferente todavía. Todavía no tenemos todos los recursos en mano. Y también hay algunas actividades que requieren de tiempo y planificación. Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles van a hacer, cuáles debemos hacer primero y así evitar una extinción de especies? ¿Y cómo podemos saber cuáles acciones van a tener el mayor rendimiento para la inversión o ese costo de eficiencia que todos buscamos con la inversión de plata pública, por ejemplo? Bueno, una parte de cómo podemos hacer eso es medir. Podemos hacer preguntas que las respuestas nos indican la influencia que tiene sobre el crecimiento de la población. Medimos esa respuesta y incorporamos los datos en un manejo adaptativo. Entonces, es decir, que tomamos la información que generamos en un estudio con esas mediciones y lo involucramos en la toma de decisiones y futuras acciones. Eso es el manejo adaptativo. Entonces, ¿cuáles medidas tenemos en mano hoy hasta el momento? No muchas, son muy pocas, especialmente cuando lo comparamos para la importancia de la biodiversidad al país, pero lo voy a explicar un poco. Ese es un mapa muy simplificado, pero lo que muestra en los diferentes colores es la cobertura de diferentes tipos de vegetación. Entonces es un mapa de hábitat, se podría decir, o cobertura vegetacional. El bosque nativo está representado en negro, entonces se ve que ese color es el menos ocupado que ve en el mapa. Eso representa menos de 10% de toda la superficie de esa isla Robinson Crusoe. Todas las otras categorías son hábitat degradados o alterados. Entonces, imaginamos un estudio ficticio, pero imaginamos un estudio poblacional de aves en esa isla. Por ejemplo, contamos picaflores, por ejemplo, en áreas degradadas o hábitat invadido y también bosque nativo. Entonces, no podemos saber lo que va a pasar realmente con el crecimiento poblacional de la especie del picaflor hasta que podemos encontrar y hacer seguimiento de varios nidos en el bosque nativo y en el hábitat degradado. Entonces, si imaginamos que encontramos, por ejemplo, 10 nidos en el bosque nativo y 10 en el hábitat degradado, y los seguimos. Veamos que en el bosque nativo 8 tienen éxito y 2 polluelos salen de cada de estos 8 nidos. Y además, un porcentaje como 5 de ellos tienen una segunda nidada exitosa. Entonces, podemos imaginar cuántos animales han salido nuevos en esa cantidad de superficie. Lo comparamos a 10 nidos que seguimos en el bosque invadido. ¿Cuántos polluelos salen ahí? Tienen menor rendimiento, no tanto salen de los nidos, pero es mucho mayor superficie. Entonces, de ahí podemos empezar a ponderar acciones de manejo orientado a maximizar el crecimiento poblacional. Ahora, dije al principio que es una simplificación, espero que siguieron más o menos el ejemplo, pero ese ejemplo ayuda a ver el proceso de cómo usar las medidas en el manejo adaptativo. En la actualidad todo es mucho más complejo porque hay
más factores de interacción, pero los principios de medir el impacto de las acciones de la gestión sobre los factores de crecimiento no cambian. Y se puede incorporar los estudios cuantitativos en el proceso de priorización de acciones. Siguiendo de entender cuáles datos tenemos en mano, creo que es pertinente mirar los esfuerzos comprensivos de describir la cobertura vegetal en Juan Fernández. El último trabajo comprensivo en cada isla se muestra en ese diapositivo. Ese trabajo comprensivo contemplaba más de 100 puntos de muestreo en cada isla asociado con un análisis de fotos. Estos trabajos estaban hechos aquí en Alejandro Selkirk en 2011 y en Robinson Crusoe en 2000. Ha pasado bastante tiempo desde ese trabajo se ha hecho. Hay múltiples estudios más específicos que han hecho después de eso, que han confirmado que la cobertura vegetal de ambas islas está cambiando año tras año, con un aumento de cobertura por plantas invasoras y también un aumento de área erosionada o suelo desnudo. Entonces, las proyecciones de cambio climático y las invasiones indican que estos cambios van a seguir y van a acelerar si no hay intervenciones de escala importante. Entonces, de poder saber la cobertura vegetal actual y cómo cambia en el tiempo, es un elemento básico de poder restaurar las poblaciones de estas aves, además de poder restaurar otras especies y funciones ecológicas, valores culturales, entre otras cosas. La metodología aplicada aquí por Dreimler y sus colegas es mayormente lo mismo de lo que requiere aplicar hoy. Hay fotos, ahora está un poco más avanzado con la tecnología actual de satélites y vehículos aéreos no tripulados. Y requiere todavía de muchas mediciones en puntos conocidos en el terreno para verificar y comprobar la vegetación en el lugar específico. Entonces, ese tipo de trabajo tendría que actualizar y mantener actualizado para poder entender el impacto de las acciones que estamos tomando. Ahora, ¿qué importa la vegetación vegetal y los tipos de hábitat? Pueden estar pensando que estamos aquí para hablar de aves y no plantas, pero para dar un ejemplo que es relevante a cómo entendemos las aves, voy a hablar de un estudio de artrópodos realizado en Isla Robinson Crusoe. Los artrópodos son críticos elementos de dieta de 4 aves del plan: el cachudito, el picaflor, el raidito y el churrete. Entonces, el entendimiento sobre los recursos básicos de su dieta puede ser muy relevante de cómo se gestiona su conservación. Entonces, ese estudio en Robinson ocurrió durante la época de nidificación del picaflor y el cachudito, y se colocaron trampas se llaman trampas de intercepción de vuelo, y se ve en la foto, tenía como pantallas donde los insectos chocan y caen. Cada 2 semanas surtimos, identificamos y medimos las capturas que se capturó en trampas que estaban 2, 5 y 8 metros de altura sobre el nivel del suelo del bosque, en bosque nativo y invadido. Lo que se encontró es que hay una mayor abundancia de artrópodos en bosque nativo, hay mayor diversidad de artrópodos en el bosque nativo y la composición es distinta en el bosque nativo y en los estratos bajos. Entonces, la oferta de artrópodos es mayor en bosque nativo, si piensas como un ave insectívoro. Pero también la diversidad mayor sugiere que la comunidad de artrópodos en el bosque nativo podría resistir mejor cambios de clima o eventos al azar estocásticos en el futuro. Pueden estar más resilientes. Voy a mencionar también la fuente de néctar, debido a que el picaflor de Juan Fernández requiere de néctar y insectos para su sobrevivencia. En los años 2006 y 2007 medimos la fenología de estas 4 especies que están demostradas aquí en Robinson Crusoe. Fenología significa como medimos su tiempo de reproducción o el tiempo que están en flor. Y además medimos su néctar cada 2 horas durante su floración para entender la posible oferta para el picaflor, el volumen y la concentración del néctar.
La floración de las especies endémicas demuestra una sincronización con la época de la salida de polluelos del picaflor endémico. Entonces está con el timing, justamente las flores abren cuando los polluelos están saliendo de su nido, una evidencia de una coevolución muy estrecha a través de mucho tiempo. Los flores endémicos ofrecen un buen néctar en términos de volumen y concentración. Y interesantemente, las flores de eucaliptus eran las más productivas de todos los estudiados. Están abiertas el más tiempo, entonces están ofreciendo néctar a través de más días y tienen volumen mucho más abundante. Esa ejemplifica cómo tenemos que considerar diferentes como factores sutiles de cómo es diferente el hábitat de bosque nativo con áreas invadidas cuando pensamos en cómo lo usan las aves de ese plan. Ahora, quería mencionar estudios que tenemos sobre esas aves también para contribuir a ese plan y la disminución de su riesgo. Tenemos dos tipos de estudios que quería como distinguir un poco en esa presentación. Estudios cualitativos. Los estudios cualitativos son cosas como las observaciones, las anécdotas que tenemos cuando estamos observando en el medio ambiente. Son sumamente importantes para describir especies y generar preguntas para futuras investigaciones. Esa puede incluir información de dieta, interacciones entre especies, su reproducción. Ha sido muy importante de entender en términos generales qué está pasando con especies y su historia natural, y también efectos de eventos estocásticos, por ejemplo, cuando estos vientos muy fuertes vienen a la isla, que han hecho más regularmente últimamente, podemos observar caminando qué pasa con el efecto que han tenido sobre las aves. Ahora, ese estudios son distintos de lo que son los estudios cuantitativos. Cuantitativos están diseñados para tomar información que podría ser analizada con estadística para buscar patrones y asociaciones. Típicamente tienen repeticiones en el tiempo. Entonces, los estudios poblacionales son un tipo de estudio cuantitativo que se ha hecho con regularidad en el tiempo, por lo menos en la isla Robinson y en menor cantidad en la isla Selkirk también. No tenemos estos estudios para todas las aves del plan, pero con la información que tenemos en mano se ha informado la evaluación del riesgo de las especies. Los resultados de esos estudios poblacionales están bien resumidos en el plan Recoge, el cual tiene un link en el chat, si quiere verlo más. Aquí voy a compartir un poquito más detalles sobre estudios que han ocurrido en la época reproductiva de las aves. Voy a enfocar en esas específicamente porque afecta el crecimiento de la población. Así que influye cuántos individuos contarás en una estimación poblacional. Si no tenemos reproducción efectiva, no vamos a tener una población creciente. Ahora, no es la única época de importancia, pero sí es un periodo de alto uso de recursos porque están criando, y es una época importante para entender las necesidades de las especies y la población. Primero compartiré un poco sobre los estudios de nidificación. De todas las especies del plan tenemos mayores estudios de nidificación sobre el picaflor de Juan Fernández. Esta especie solo se encuentra en Robinson, y en 2005 a 2007 estudiamos nidos en 3 diferentes cuencas, haciendo un monitoreo cada 5 días de los contenidos del nido. Eso nos permitió entender el éxito de nidificación, cuántas crías salen del nido, además de comparar esa información o ese éxito en diferentes tipos de hábitat y diferentes sectores de la isla. Vimos variación entre años, entre cuencas y entre los diferentes tipos de hábitat o cobertura vegetacional. Creo que es importante en las consideraciones del contexto Plan Recoge, esas estimaciones de éxito de nidificación son esenciales para la conservación de las aves. Y los análisis comprobados que existen de cómo analizamos los datos con estadística
están haciendo eso en mucha parte con muchas aves, esas estiman la probabilidad de sobrevivencia diario. Los datos necesitan ser de múltiples visitas en diferentes fechas, ubicaciones, entre otros factores, y puede agregar un montón de factores que está observando sobre dónde está el nido, qué tipo de hábitat, para ver cómo eso influye también en la probabilidad de sobrevivencia del nido o de los polluelos del nido. Como mencioné, hay variaciones entre años. Entre 2 años de este estudio vimos una variación de 30%. Entonces, puede ser altísimo un cambio entre años. Pero en general vimos que el éxito reproductivo está bastante bueno. El picaflor hoy en día está colocando su nido en lugares donde no está expuesto a la amenaza de las especies invasoras actualmente. Eso en el nido. Para estudiar las otras partes cuando salen los polluelos o están haciendo otra parte de su historia natural, los adultos, tendríamos que generar otro tipo de estudio. Además de la información en la época de nidificación del picaflor, hay algunos estudios en Selkirk sobre el rayadito de más afuera. Jorge Tomasevich y sus colaboradores hicieron estudios en Selkirk. Aquí demuestran el mapa hacia el lado izquierdo unos sitios de medición donde midieron la densidad poblacional del rayadito, eso que contribuye a la estimación poblacional, la medida de vegetación para caracterizar el hábitat asociado a las densidades poblacionales, y también se demuestra dónde colocaron unas cajas anideras. El análisis que hicieron demuestra una asociación muy fuerte del rayadito de más afuera con la cobertura de canelo. El canelo solo cubre un porcentaje mínimo de la isla, como 8%. Entonces esa asociación es muy fuerte y restringe un poco lo que sería el ocupar toda la isla, el rayadito. Solo están muy asociados a ciertos sectores. Además, se mostraron una ocupación de cajas anideras después de solo un año puesto en el terreno. Con esta información hubo un esfuerzo de reemplazar los nidos artificiales que colocó Tomasevich y sus colegas. Voy a dejar porque creo que el Héctor va a compartir ese trabajo más adelante en ese panel. Además de los trabajos de Tomasevich, hay también trabajos por Ingo Hahn, donde hicieron estimaciones poblacionales también repetidos en el tiempo, y también estudios observacionales o cualitativos de alimentación y nidificación. En los 10 años de estas publicaciones han seguido los esfuerzos, pero para profundizar en los datos sobre reclutamiento, éxito de nidificación, número de nidadas y la diferencia en diferentes tipos de hábitat, los datos no son suficientemente enfocados. Es difícil encontrar nidos de aves en peligro crítico de extinción. Aquí se ve un nido del rayadito. Son difíciles de encontrar, requiere tiempo y recursos para hacer seguimiento y de un número suficientemente grande para entender patrones en el tiempo. El uso de caja anidera para esta especie, por ejemplo, podría ser muy útil para proporcionarle lugares seguros de los depredadores introducidos y la toma de información que necesita de ser de un nivel detallado para poder distinguir los factores de riesgo y el crecimiento poblacional. En resumen, quería como recalcar lo que estamos compartiendo sobre estudios clave para la conservación y gestión. Necesitamos estudios detallados que nos permite acercar lo que menciona el plan Recoge como el índice de calidad de hábitat y reclutamiento. Hasta el momento no tenemos los datos suficientes para poder confirmarlo, confirmar que llegamos a la meta del plan de disminuir la categoría de riesgo de las aves. Y no son suficientes para apoyar la inversión en actividades de restauración para entender cuáles actividades serían mayor ayuda para la conservación de estas aves y el crecimiento poblacional. Entonces,
Debemos medir regularmente el éxito de nidificación, el número de polluelos por nido, el número de nidos por hectárea y el número de puestas por temporada, la tendencia actual de la densidad poblacional de estas aves, y también tener información sobre la cobertura vegetacional, las asociaciones que son importantes a la calidad de hábitat para estas aves. Y así podría permitir ponderar actividades de gestión y restauración. La sobrevivencia anual sería ideal entender, pero no está contemplado en el plan actualmente. Cuando consideramos los resultados generados de estas mediciones y incorporamos esta información en la toma de decisiones, podríamos practicar el manejo adaptativo. Y con ese excelente plan de manejo adaptativo, los trabajos de la acción importante, como los que explicarán María José y Héctor, además de otros, serían posibles de analizar en cuanto a su efecto sobre la sobrevivencia y la categoría de amenaza de estas especies. Gracias. Gracias, Erin, por tu presentación y por tus conceptos. Vamos a pedirle ahora a María José Vilches que active su cámara y que pueda compartir su presentación. ¿Cómo estás, María José? Hola Eduardo, muchas Ahora gracias. te escuchamos, te ¿Me se vemos bien. escucha? Sí, muy Súper. bien. ¿Se ve la Se, pantalla? se ve la pantalla. Así que dispones de Súper, tus 15 minutos para poder presentar tu trabajo y tus aportes. Súper, buenísimo. Muchas gracias, Eduardo. Hola, buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por venir. Muchas gracias al Ministerio por la invitación y por todo el trabajo que han coordinado con las organizaciones involucradas en este plan Recoge. Bueno, mi nombre es María José. Yo soy especialista en restauración de islas para la ONG Island Conservation. Y con Héctor o IVA, ahí todavía estamos viendo que de la organización de la ONG Iconos queremos traer a la discusión un poquito de la historia natural de las especies involucradas en este plan Recoge y de algunas de las acciones que se están llevando a cabo para su conservación. Pero antes de seguir, yo ya me he caído como 3 veces, tengo muy mal internet, porque estoy con el internet del celular, así que voy a apagar mi cámara solo mientras estoy compartiendo la presentación. No, ningún problema, María José. Así que Súper. vemos una imagen tuya de todas maneras. ¿Ah? Así que tranquilidad. Bueno, el archipiélago Juan Fernández es uno de los tesoros del patrimonio natural de Chile. En 1935 fue declarado Parque Nacional y en 1977 la UNESCO lo declara Reserva Mundial de la Biosfera, y ya ahora en 2016 se estableció el área marina costera protegida de múltiples usos y el parque marino, entre otros reconocimientos que tiene este sitio. ¿Y por qué hablamos de patrimonio natural? Juan Fernández cuenta con aproximadamente 213 especies de flora nativa, de las cuales 135 son endémicas. Este sitio, este hotspot, presenta una tasa de endemismo del 63.4%, una de las más altas en el mundo, de hecho superando a Galápagos o a Hawái. Y otro punto relevante en cuanto a la biodiversidad de este sitio es que el 30% de las aves endémicas de Chile las encontramos solo en este archipiélago. Y bueno, también hay todo un mundo marino y de artrópodos, que sobre todo el de artrópodos es bastante desconocido. Así que aquí también hay una invitación para todos los interesados a ir trabajando en este a veces olvidado taxa. Antes de partir contándoles sobre las especies involucradas en este plan Recoge, quería compartir con ustedes algunos hechos que son súper interesantes y relevantes, no solo para las especies que nos convocan hoy en este conversatorio, sino también para todas las especies de flora y fauna amenazadas que viven en islas.
Si miramos hacia el resto como del globo terráqueo, nos encontramos con que existen al menos 465.000 islas a nivel mundial, ¿sí? Y si nosotros juntamos la superficie terrestre de todas estas islas, estas corresponden solo al 5.3% de la superficie terrestre, o sea, una parte muy, muy, muy pequeña. Y lo interesante de esto es que las islas, este 5.3%, es refugio de muchas especies, muchas de estas especies en peligro de extinción. Y para que tengan una idea, el 36% de las aves, mamíferos, anfibios y reptiles clasificados como en peligro crítico según la IUCN dependen en gran medida del refugio, del alimento y de los sitios de nidificación que les proveen las islas. Y esta es una muy buena noticia mientras las islas estén libres de amenazas. Es una buena noticia que este 5.3 sea refugio de este 36% de especies. Pero existen diferentes amenazas en las islas que hoy tienen en jaque a muchas especies. Y una de las principales amenazas para las especies nativas en la isla son los mamíferos invasores. Es más, el 86%, como pueden ver aquí, de las extinciones vinculadas a especies invasoras han ocurrido en islas. Y el problema con las especies invasoras, y por qué son tan exitosas en las islas, es porque llegan a lugares de alta biodiversidad, pero de una biodiversidad que creció aislada de estas amenazas, y que han evolucionado con características que no les permiten necesariamente evadir, convivir o sobrevivir al impacto que estas especies invasoras generan. Y es importante que cuando discutamos sobre este plan, tengamos en cuenta que estamos hablando de especies que están insertas en un ecosistema insular, y un ecosistema que tiene sus particularidades. Entonces, todas las especies y las subespecies de las que vamos a hablar ahora son endémicas, o sea, es que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta en forma silvestre. Solo en creo que mencionaba Pauli, 0,01% de la superficie de la masa terrestre chilena. Entonces, si estas especies se extinguen en esta isla, se extinguen en el planeta. Y esto no solo para las aves de las que vamos a hablar, sino también para insectos, plantas y muchas de las especies endémicas que viven en este refugio insular. Entonces, ¿cuáles son los objetos de conservación del plan y qué acciones estamos realizando? Yo me voy a referir específicamente a lo que ocurre en la isla Alejandro Selkirk, para después dar el pase a la ONG Iconos, para que se refiera un poquito sobre lo que está ocurriendo en la isla Robinson. Bueno, tenemos 3 especies endémicas en la isla Alejandro Selkirk. Tenemos primero el rayadito más afuera, que es una especie en peligro crítico. El rayadito de más afuera habita el Alejandro Selkirk tiene 5.240 y tantas hectáreas. Hay como otra bibliografía que dice que son 4.924 por ahí, pero en total, si sumamos el hábitat en el que vive el rayadito, son solo 2.531 hectáreas de la isla, ¿sí? Entonces, no es que tenga toda la isla disponible. Y habita entre los 800 metros sobre el nivel del mar hasta el punto más alto de la isla, que es sobre los 1.300 metros. Sí, sobre los 1.300 metros sobre el nivel del mar, perdón. Generalmente se encuentra entre la vegetación, y en épocas frías baja un poquito. La isla corresponde a una... se distribuye, el rayito se mueve en un área pequeña de la isla, y por lo tanto la población también es pequeña. No la encontramos en todas partes, y aunque se describen diferentes o diversas estimaciones del tamaño, siempre hablamos de números bastante bajos, que han ido variando entre los 150 y los 1.000 individuos, dependiendo de la metodología que se utiliza. Por otra parte tenemos el aguilucho de más afuera, que está catalogado como en peligro, también endémica de Alejandro Selkirk. ¿Alguna vez se observó esta especie en Robinson? Lo que permite
inferir que esta especie puede cruzar desde Selkirk a Robinson, a la isla Robinson, que son aproximadamente unos 180 kilómetros, pero no podemos asegurar que sea un comportamiento común. Esta subespecie presenta una gran flexibilidad del uso de hábitat, a diferencia del rayito. Lo podemos ver en los cerros, en pastizales, en bosques, en tierras altas, en tierras bajas. Y respecto a su tamaño poblacional, Hannen 2005, o si no me equivoco, determina una abundancia relativa de 250 individuos. Y uno de los desafíos que tenemos junto con CONAF y la comunidad de Selkirk es llevar a cabo una nueva estimación poblacional del blindado, ¿sí? Algo más actualizado. Y esperamos que esto sea dentro de los próximos meses. Y otro punto que es súper relevante acá es que no sabemos qué tan dependiente es el blindado sobre las especies invasoras, o cuál es el equilibrio o el porcentaje entre el consumo de especies invasoras versus nativas, pero es algo que tenemos que considerar para poder construir una estrategia de conservación que involucre la remoción de roedores y gatos de la isla. Que como les contaba Paulina en el inicio de la charla, en Alejandro Selkirk tenemos especies invasoras como, tenemos ratas, tenemos laucha, gatos, bueno, y hay cabras, pero las cabras ahí cumplen un rol súper importante en la cultura de la comunidad. Así que también se está trabajando para poder generar una metodología, un manejo que sea compatible con la conservación de las especies de flora y fauna y con la cultura de la comunidad. Y por último tenemos al churrete más afuera, que está aquí al medio, que está clasificado como vulnerable según la RCE, que es el reglamento de clasificación de especies, perdón. Esta es una especie endémica de la isla Alejandro Selkirk, habita en diversos tipos de hábitat de la isla, y la podemos ver buscando su alimento en quebradas, en esteros, en las playas, y también en zonas de gran elevación, pero de baja vegetación, sí, con un comportamiento muy similar al churrete que vemos acá, a los churretes que vemos acá en el continente. Y el tamaño, como debido al área que representa la isla Alejandro Selkirk, y la pequeña distribución del churrete más afuera, se asume que, claro, que existe una sola población, y Island Conservation, con datos tomados entre el 2014 y el 2016, estimó que la población de churretes era de unos 3.000 individuos aproximadamente. Ahora, contarle cuáles son algunas de las actividades que se han llevado a cabo en Alejandro Selkirk para la conservación de esta especie, que ojalá a lo mejor las podemos discutir más al final, como en este espacio abierto para conversar. Pero bueno, como consecuencia de la degradación del hábitat y la presión de los gatos y de las ratas sobre el rayadito, CONAF y ICONO, apoyados por Island Conservation, ofrecieron nidos artificiales, como comentaba Erin también, para aumentar la disponibilidad de sitios de nidificación. Este proyecto comenzó el 2013 con el diseño de las cajas anideras, y acá pueden ver distintas fotitos, y es porque se han llevado a cabo diferentes modelos, hasta que el 2016 ICONOS comenzó a ver que las casitas estaban siendo ocupadas, y actualmente se siguen monitoreando estas casas. Han dado buenos resultados, hay que seguir poniendo los esfuerzos ahí. Y bueno, actualmente Island Conservation junto con CONAF y con la comunidad de Selkirk trabajan en la construcción del programa de restauración ecológica y desarrollo sostenible en la isla Alejandro Selkirk, que incluye dentro de sus estrategias la remoción de especies invasoras de la isla, y esta estrategia incluye una línea de trabajo específica para la mitigación de riesgos asociados a la remoción de especies invasoras, en la cual se trabajará con churrete, con rayadito y con blindado para asegurar la sobrevida de estas poblaciones en la isla. Y este punto es súper crítico, porque si no hacemos nada con los mamíferos invasores,
Sobre todo el rayito se tardará solo algunas décadas en extinguirse. Bueno, CONAF y Island Conservation y Oikonos también, perdón, están trabajando de manera conjunta para mejorar el estado de conservación de los árboles amenazados en el archipiélago, no solo en Alejandro Selkirk, y actualmente se está trabajando en la planificación de actividades dentro de las diferentes líneas de acción del proyecto, como controlar especies invasoras, mantener y aumentar el número de cercos de exclusión de herbívoros, mejorar el establecimiento y la supervivencia de árboles endémicos, plantar plántulas de especies de árboles endémicos, generar espacios de discusión y de discusión con la comunidad, sobre todo referente a los servicios y a la conservación de los ecosistemas forestales, que representan una parte súper importante de este plan, porque claro, como decíamos, finalmente los árboles, la vegetación, son lo que le dan refugio, son lo que contienen el alimento de esta especie, entonces no los podemos trabajar de manera separada, como no sé si lo hablamos, lo mencionaba Paulina en esta charla o lo conversamos en otra, pero claro, el plan recoge también habla de estas aves como, perdón, de estas especies de aves como especies paraguas, debajo de las cuales hay un montón de otras especies que de alguna u otra forma se ven involucradas y beneficiadas con las acciones de conservación que se llevan a cabo. Bueno, y por último, Oikonos, con el apoyo de CONAF y de la comunidad, han realizado campañas de control de plantas invasoras en el parque, para erradicar especies como el pino o el eucaliptus. Los eucaliptus y los pinos acidifican el suelo, lo vuelven pobre, árido, y en consecuencia las especies nativas mueren, las especies de plantas nativas, ¿sí? Por otra parte, es importante considerar que plantas invasoras como el maqui y la zarzamora, bueno, el eucaliptus también logran que el fuego se extienda muy rápido, y también aumenta la posibilidad de un incendio subterráneo que avance a través de las raíces, y por eso es tan importante el control de estas especies. No han ocurrido incendios hace muchos años en Alejandro Selkirk, pero esto es relevante porque por distintos motivos podría ocurrir, y las especies de plantas invasoras pueden significar que estos focos de incendio no sean contenidos y se esparzan súper rápido. Y la comunidad ha hecho un esfuerzo gigantesco por tener su brigada de bomberos CONAF junto con la comunidad. Sin embargo, todos sabemos lo devastadores y lo fácil que es muchas veces contener este tipo de eventos. Así que es súper importante, junto con entender que las especies invasoras de plantas quitan espacio y quitan recursos a las plantas nativas, es que también pueden ser gatilladores de otros eventos como muchas hectáreas perdidas en caso de incendio. Bueno, y eso es un pincelazo de lo que se está haciendo en Selkirk. Podemos discutirlo más en profundidad después, pero entiendo que tenemos poquito rato. Pero ahora voy a dejar a Iva, si no me equivoco, de Oikonos, que continúe con lo que hemos estado trabajando en Robinson Crusoe. Buenas tardes. Primero, dar gracias al Ministerio del Medio Ambiente por la invitación y la instancia en este conversatorio. Mi nombre es Iva, soy parte del equipo local de Oikonos en la isla Robinson Crusoe. Contarles que estamos aquí con los equipos locales de Island Conservation, Oikonos y Andrés del Ministerio del Medio Ambiente, que debido a la inestable conexión que tenemos aquí en la isla, también pido permiso para mantener la cámara apagada y poder... Ningún problema, Eva. ¿Ah? Un gusto de tenerlo nosotros hoy. Gracias. También aprovechar de mandar ahí un saludo a Grisel, que nos está escuchando desde el continente, y Leña y Ángela también desde Isla Alejandro Selkirk. Contarle que el plan recoge, contempla 3 aves terrestres para la isla Robinson Crusoe. Primeramente el picaflor de Juan Fernández, que está en peligro crítico. La última estimación o censo
estimación poblacional que realizó CONAF, hablan de menos de 500 ejemplares en la isla. Esta especie presenta un claro dimorfismo sexual entre el macho y la hembra, el macho es rojo y la hembra verde, y su hábitat es principalmente el bosque nativo, la Miltisilva fernandesiana, y nidifica principalmente en lumas. Una segunda ave que contempla el plan recoge es el cachullito Juan Fernández, también está en peligro. Y la tercera ave que contempla aquí en Robinson Crusoe es el cernícalo de Juan Fernández. También está en peligro, y mencionarle que esta ave también habita en la isla Alejandro Selkirk. Se supone que es la misma población que está en Robinson Crusoe, pero además también está presente en la isla de Venturadas, en el norte, y ahí se estimaría que son dos poblaciones distintas. Por tanto, como está también presente la desventurada, y como mencionaba Paulina al comienzo, el plan recoge también alcanza este territorio. Coté, si me puedes pasar la diapos, por favor. Ahí sí, acá. Muchas gracias. Una de las principales acciones de conservación para el picaflor rojo en Juan Fernández, y también que están asociadas al plan recoge, es el monitoreo de la nidificación del picaflor aquí en la isla Robinson Crusoe. Me gustaría comentarles un poco de este monitoreo. Nosotros trabajamos principalmente en la plazoleta del Yunque, que para quien no la conoce es un extracto del bosque endémico de la isla. Nosotros realizamos este monitoreo 2 veces a la semana, desde el mes de junio, julio hasta diciembre. El picaflor normalmente tiene 2 nidificaciones, y lo que hacemos principalmente es búsqueda y monitoreo. Los martes, por lo general, hacemos búsqueda, que significa subir a este sector con binoculares y buscar nidos de picaflor. Se marca el árbol en que se encuentra el nido con la especie, el número de nido y la fecha. Y posteriormente, el día jueves, normalmente realizamos el monitoreo, que significa el seguimiento a estos nidos que se encuentran en el periodo de búsqueda. Hacemos el seguimiento de la nidificación del picaflor desde que la hembra comienza a construir su nido hasta que tiene postura, eclosión, y finalmente cuando los volantones ya abandonan el nido. Y además se toman datos, por ejemplo, de la especie del árbol donde nidifica, la altura del árbol, altura de copa, número de ramas donde está el nido, y orientaciones de estas ramas. Me gustaría aquí hacer una mención rosa y a Sara de Rod y Paola González, que son 2 isleñas pertenecientes a la ONG Island Conservation Union Conos, que han realizado estos monitoreos ya por más de 18 años. Entonces, muchos de los datos que se tienen hoy en día ha sido gracias al esfuerzo de ellas. Quisiera comentar que hasta el momento, porque estamos en periodo de monitoreo, hemos registrado 54 nidos entre picaflor continental y picaflor endémico. 28 de ellos son de Cephanoides fernandensis, el picaflor rojo de Juan Fernández, y hasta el momento, de los 28 de estos, tenemos solo 8 con éxito, 4 monitoreados, y el resto han sido o desarmados por los mismos picaflores, o atacados por ratas, o árboles que se han caído por temporales. Si me cambia la diapositiva, por fin. Otra de las acciones que se hacen para mejorar los sitios de nidificación del picaflor es el control de plantas invasoras en sitios prioritarios para la nidificación del picaflor de Juan Fernández. Esto también principalmente en los claros de bosque asociado al sector de plazoleta del Yunque en Robinson Crusoe. Se controlan especialmente 2 especies, que son la Rubus orbifolius, la zarzamora, y la Aristotelia chilensis, que es el maqui, que son ambas las especies que hoy en día están invadiendo el bosque nativo y por tanto el hábitat del picaflor. Esto se hace con un método manual o químico. La otra, por favor. También paralelamente a este control que realizamos de estas plantas exóticas invasoras,
También realizamos paralelamente en la plazoleta del Yunque y también en otros sitios de la isla restauración ecológica, también para mejorar el hábitat crítico que tiene el picaflor rojo. Hay que entender aquí, y es súper importante, como también decía Erin y María José, al final que la especie está fuertemente ligada y directamente relacionada con el hábitat y con su ecosistema. Si no ayudamos a preservar o a restaurar estos ecosistemas, probablemente estaremos en presencia de la extinción de las especies. Por eso también el plan Recoge apunta mucho a la restauración de los ecosistemas en donde se desenvuelven las diferentes aves que contempla. La otra, gracias. Como mencionaba Coté también, junto a Island Conservation y CONAF principalmente, se está realizando manejo de especies exóticas invasoras, estudio de cómo estas especies se relacionan con las especies endémicas y nativas, también cómo son afectadas por la misma especie exótica invasora, y evaluar la posibilidad o no de realizar alguna erradicación de estos animales o plantas exóticas. Ahí en la foto vemos a un cuatí que está depredando una ave marina. Esa es una madriguera de una Cretopus, que es una fardela blanca. Y esto también nos hace inferir que quizás esta misma especie como el cuatí podría estar consumiendo huevos o aves terrestres. La otra, por fin. Bueno, y junto a la comunidad se realiza divulgación y capacitación no solamente del picaflor de Juan Fernández, sino de las aves terrestres y también de sus ecosistemas, para mejorar y traspasar este conocimiento y esta información a la comunidad. Un ejemplo de esto son los trabajos que se han hecho con los operadores turísticos, para que ellos puedan acceder y divulgar una información científica verídica a los visitantes del archipiélago. También es súper importante recalcar el conocimiento y el arraigo que tiene la comunidad hacia la isla, y cómo ella también ha favorecido y ayudado la acción de conservación, y en este caso la de divulgación y capacitación. Eso. Otras colaboraciones con la comunidad es, por ejemplo, que se han puesto en valor sitios prioritarios para la conservación. En esa foto es cerca del Fardelario. Se está haciendo una restauración ecológica, una plantación con personas de la comunidad. Otra de las líneas de acción son capacitaciones y oferta de trabajo local, como es mi caso, por ejemplo, donde se le entrega la oportunidad laboral a integrantes de la comunidad isleña a hacerse parte de nuestra organización. Y también hemos tenido en varias ocasiones prácticas y tesis de estudiantes locales que desarrollan sus estudios y junto a nuestras organizaciones. La siguiente, por favor. También a través de la educación ambiental, con distintas organizaciones de la sociedad civil presentes en la comuna, con el apoyo del voluntariado en distintos tipos de monitoreo, ya sea en la isla Alejandro Selkirk con el monitoreo del Rayadito, o aquí en la misma isla. Nosotros tenemos una voluntaria estrella, que es la tía Flora, que sube con nosotros todos los días, una persona de la tercera edad y que siempre está colaborando con nosotros. Y también a través de la Ecorrumbo, que es la revista ambiental de Juan Fernández, es que hemos podido educar y concientizar acerca de los ecosistemas insulares que están fuertemente amenazados, y así también sus aves. Y por último, me gustaría mencionar a la comunidad fernandesiana como pilar fundamental para el éxito de estos planes y de cualquier acción que se quiera emprender para la conservación de nuestros ecosistemas. Eso, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo a todos los que están en la isla. Y
Eduardo, se te escucha súper lejos, o como si el micrófono no estuviese activado. Una cosa así. Ahora sí. Ahí sí. Gracias. Gracias a la presentación. Bueno, no sé si tenemos en el espacio ahora, nos correspondería Héctor, ¿no? Si es que por el programa. No, Héctor, o sea, la parte de Héctor la presentó Iva. Muy bien, entonces Sí. teniendo estas presentaciones y agradeciendo a cada uno de estos excelentes especialistas y panelistas que tuvimos hoy día, vamos a abrir un espacio de rondas y preguntas. Teníamos algunas preguntas de Natalia Alvear que nos había hecho y me parece que Paulina respondió. También se hicieron otras consultas a la presentación de Erin, que me parece que también fue respondida o no. Em, pero mira, más que como las preguntas están ya un poco realizadas y respondidas, no sé si te parece, Paulina, si partir contigo y para ir también interactuando con Erin, con María José y con Isa, me parece que era la persona que también expuso a nombre de Héctor, si vamos compartiendo algunas de las experiencias, algunas cosas que quedaron en el tintero de las presentaciones. María José mencionó algunas cosas que pudiéramos compartir y profundizar en los tiempos que nos van quedando. Sí, sí, nos queda poquito tiempo, pero quería un poco seguir el hilo de Iva, darle las gracias por la presentación. Obviamente siempre es rico tener una persona de allá de Juan Fernández participando Exacto, como expositora, así que súper bien. sí. Gracias, gracias Iva. Lo que ya mencionaba al final de la participación de la comunidad local, yo creo que este plan en particular, o este territorio quizás en particular más que el plan, porque el territorio tiene muchos otros instrumentos, digamos, eh, tiene no quiero llamarle suerte porque no es suerte, pero tiene una realidad que, no es que es muy distinta a otros territorios, que es el empoderamiento, el conocimiento y la fuerza que tiene la comunidad local. Y eso yo creo que va a ser clave para mover hacia adelante el tema del recoge de Juan Fernández, junto con muchos otros instrumentos, ¿verdad? Pero como estamos hablando de este, me voy a restringir a este en particular. La comunidad de Juan Fernández tiene parte de la identidad, está basada en esto y en otros objetos de conservación, digamos, pero también son grandes conocedores del tema, de las amenazas y de lo que se puede hacer y lo que ha resultado y lo no tanto. Juan Fernández tiene esa condición de ser un territorio muy alejado, que la logística muchas veces es un tema para poder movilizar cosas y realizarlas también. Entonces, que hayan equipos locales, por ejemplo, participando, tanto de las ONGs como CONAF u otros servicios, la misma comunidad local, que si bien no todos trabajan en ONGs, pero sí son líderes locales, es clave y yo quiero reconocerlo también en este proceso. Ahí aparecieron los de Juan Fernando, aprovecho Están, de saludarlos. efectivamente. Sí. Sí, eso, como un poco rescatar lo que venía mencionando Ibe, y que yo creo que es conocimiento de todos los que presentaron, y obviamente que la comunidad lo sabe mucho mejor María que José, nosotros incluso. claro, María José había mencionado quizás algo que quería ella de las fortalezas y del trabajo que están desarrollando. Quizás este es el espacio, María José, quizás para, entendemos que estás con detalles de conexión, pero sí tienes algo que profundizar, algo que te parece a ti importante de recalcar. Gracias, Eduardo. Yo creo que el mensaje va, Ujú, a ver, voy a intentar poner la cámara, va súper ligado a lo que comentaba Paulina. Yo nunca había participado de un plan recoge, ujú. como de su creación, de redacción, de juntar antecedentes, y algo súper rico que tiene el plan recoge es que tiene una cantidad de actores infinita, o sea, desde la comunidad, desde el Estado, desde el privado, académicos, y como lo interesante de estos planes es que la información o la experiencia o el conocimiento que tienen las distintas instituciones que aportar a este documento, a este plan, lo enriquecen mucho, y es algo súper diferente a lo que a lo mejor
nosotros desde nuestras instituciones o desde nuestros lugares de trabajo hacemos, como esta como inclusión de todas estas partes hace que las acciones o que finalmente el producto que sale de esto probablemente sea mucho más eficiente, mucho más efectivo, mucho más representativo del lugar donde se están tomando o generando estas líneas de acción y de las necesidades finalmente de la especie objetivo. Entonces ha sido, para mí ha sido una muy buena experiencia ser parte del proceso de la creación de este plan. Qué bueno, qué Así que interesante. gracias al Ministerio por la invitación, invitar a la organización. Y bueno, acá Paulina, que ha estado ahí liderando y sumando voluntades, no sé si hay algo de fortalezas, desafíos que nos podríamos decir desde lo local, desde la comunidad, algo que quizás podrías comentarnos en esta parte ya de cierre de este encuentro. Ahí la vemos. Hola. Hola, hola, ¿cómo Sí, estás? Bien, muchas gracias. Yo creo que es súper importante lo que dicen las chicas al final, que es levantar esta información que está a nivel local, que es un conocimiento como no científico, pero sí muy importante y necesario de valorar al momento de tomar decisiones. Creo que si se hace si se logran, y es lo que estamos intentando hacer también la ONG presente, el Ministerio del Medio Ambiente, CONAFI, muchas de las instituciones, que es la participación ciudadana y al final la cooperación en el trabajo. Entonces, cuando la comunidad siente que al final está siendo escuchada y que lo que se está planificando tiene que ver con lo que ellos reconocen como una necesidad, cuentas con su apoyo al final. Porque las directrices fueron elegidas por ellos, no es algo que se le impone, y sobre todo en esta comunidad que es insular, que es muy independiente y tiene mucho arraigo al territorio, entonces le importa lo que sucede aquí. Creo que es súper importante eso, como valorizar o poner en valor el conocimiento local y también junto a ellos y al conocimiento científico tomar las decisiones de cómo se van a hacer las cosas en relación a cualquier temática, no solamente la conservación. Ahora la conservación es súper importante porque tiene que ver con el medio natural, que al final ellos se sienten nos sentimos súper propietarios en nuestro hogar. Nos importa qué sucede aquí porque desde aquí vivimos, es la casa al final. Claro. Entonces creo que ese es el mayor desafío al final, como poder unir voces desde el continente, desde la isla, desde las distintas instituciones, desde las ONG, desde las organizaciones de la sociedad civil, que todos tengamos un mismo discurso y que todos nos sintamos partícipes de lo que se vaya a accionar. Solo eso. No, muy importante tus palabras. Yo creo que es un mensaje de cómo desde lo colectivo construimos. Así que yo le agradezco. Paulina, te dejo a ti, que has estado junto con las organizaciones liderando esta apuesta, este plan recoge. Erin, no sé si no la vi, pero te dejo a ti, Paulina, un poco Sí, para las palabras de cierre. Sí, hay una pequeña pregunta ahí, Hay una pregunta. bastante técnica, pero quizás la podemos ahondar un Sí. poquito y quizás ahí Iva o María José pueden dar más detalles, que son quienes han trabajado en esa temática en la isla previamente. Dice de Gerardo Moreno, si no me equivoco era el apellido. Pregunta, ¿cómo se erradican las especies invasoras de esta hermosa isla? Esa es la pregunta. Yo solo a modo introductorio, depende de la especie, el orden y la isla, porque no es tan como una sola respuesta para todas. Claro. Pero ahí los que han trabajado previamente o los que van a trabajar en estos procesos son Island Conservation y OICONOS, así que les doy la palabra. Súper, gracias Paulina. Yo encuentro que tu respuesta fue perfecta, la respuesta corta. Pero claro, yo puedo hablar un poquito más respecto a los mamíferos invasores. En plantas, ahí dejo a
a Iconos, que son los especialistas, pero como bien dice Paulina, depende mucho de la especie que se quiera remover, depende de la isla o del sitio donde se quiera remover, porque una de las ventajas que tenemos de hacer remociones en islas es que tenemos un espacio reducido, ¿sí? El problema que tenemos en el continente es que generalmente lo que podemos hacer es control, porque lo que hacemos es desocupar un nicho que probablemente después va a ser ocupado por los individuos que están en la zona, en las periferias, o que en el fondo vuelven al sitio donde se controló inicialmente alguna de estas especies invasoras. Y claro, a lo mejor para ser un poco más específico respecto al sitio en el que estamos, sobre el que estamos hoy día discutiendo, principalmente los roedores, que son nuestra prioridad número 1 hoy día en Alejandro Selkirk, una de las metodologías que son más eficientes para la remoción de estos individuos son los plaguicidas, en este caso los rodenticidas, y que es súper interesante, esto da para otra charla, digamos, pero ya esto me refería yo cuando hablaba en la presentación de que era necesario trabajar en este caso con churrete rayadito y blindado, haciendo una mitigación de los posibles impactos que podrían tener estas metodologías para asegurar de que, como de que podemos remover estas poblaciones invasoras sin afectar a largo plazo las poblaciones de las aves endémicas. Pero claro, tenemos, aparte de los plaguicidas, tenemos otras metodologías como la cacería, el trampeo, siempre dependiendo de la especie. A mí me da me cuesta un poco que esta conversación sea muy superficial, porque da para mucho, pero a lo mejor, porque puede parecer como súper ajeno para muchas personas, pero al día de hoy se registran más de 1.200 erradicaciones de mamíferos invasores en el mundo, de las cuales aproximadamente el 85% de ellas han sido exitosas. Entonces son metodologías que son muy conocidas, que se han probado en muchas islas, y como bien dice Paulina, generalmente estas estrategias necesitan de manejo adaptativo y entender en el camino cuáles son las mejores soluciones a los desafíos que se van presentando, pero claro, antes de eso, entender muy bien cuál es la mejor metodología para el sitio y para la especie involucrada. Ujú. Perfecto. No sé si desde la isla hay alguna opinión respecto a la misma pregunta. Sí, o sea, unirme a las palabras de Coté al final. ¿Cómo se erradican las especies invasoras de esta hermosa isla? Uy, ojalá tuviéramos la solución, ojalá la tuviéramos. Mencionar que estamos en un constante aprendizaje al final. No hemos logrado erradicar, al menos en el tema de las plantas, no hemos erradicado ninguna especie, solamente hacemos control de ellas en estos sitios prioritarios que nosotros identificamos, por ejemplo, como les mencionaba, los sitios de nidificación del picaflor. Ahí hacemos control de esta especie y utilizamos metodologías como el control manual o el control químico, pero no hemos logrado erradicar. Y estamos en una constante búsqueda de metodologías para combatir estas especies. Así que son bienvenidas siempre las ideas a todos los que nos están escuchando, de que si tienen alguna propuesta, siempre es bueno escuchar y considerar. Porque como les digo, es una lucha constante al final. Y no hay una solución y una fórmula mágica eficiente en su plenitud. Gracias. Y en ese sentido, Emma Céspedes nos hacía la pregunta: ¿cómo es posible aportar con ideas para el manejo integrado de plagas? Yo creo que va un poco en la línea de lo que estaba respondiendo Iva, ¿no? No sé si hay algo más que agregar, ¿no?, respecto a eso. O sea, yo solo quería agregar algo súper pequeñito, que siempre es, lo ideal es que nos preocupamos del paso anterior, antes de ver cómo erradicamos la especie invasora, pero el tema de la bioseguridad y de lo consciente que nosotros somos de lo que ingresa a las islas es fundamental para lo que viene después. Porque basta con que en nuestra mochila hayan un par de semillas
de una planta invasora para que después tengamos un problema en alguna de las islas que visitamos, o que comimos algo y dejamos las semillas en cualquier parte, o que se ingresan cargamentos y no hay como un proceso de bioseguridad, perdón, y de manejos de plaga dentro de las embarcaciones. Entonces, esta parte que es previa es súper relevante. Y desde ahí también nosotros podemos aportar, y no solamente refiriéndonos hoy día al archipiélago, sino cuando visitamos los parques nacionales, cuando salimos con nuestras mascotas también, que acá ya es otro tema, pero claro, también estamos llevando virus, bacterias, parásitos a ecosistemas donde no están presentes y van a generar un impacto en nuestra fauna nativa. Entonces, desde uno como individuo, esta yo creo que es como la primera forma de aportar a esto. En el fondo, ser conscientes de que finalmente somos nosotros los que facilitamos la transmisión de estas especies dentro de los diversos ecosistemas. Gracias, María José. Paulina. Súper, sí, podemos cerrar. Voy a contestar rapidito una pregunta ahí que siempre Sí, claro, es importante. Dice, ¿gatos y perros se eliminan o son reubicados? De nuevo la frase es depende. Bueno, para el caso de Juan Fernández no hay poblaciones de perros asilvestrados y se debería trabajar con tenencia responsable en particular. Y para el caso de los gatos, depende. Todavía no se ha identificado cuál va a ser la metodología para los gatos asilvestrados, me refiero. Para los gatos domésticos debería seguir trabajándose con tenencia responsable de mascota. Y quería hacer ahí un alcance de que, si bien se habla mucho de esto de reubicar y de hacer entrenamiento para estos animales que pareciera que son conflictivos, que están medio asilvestrados, pero se les puede encontrar un hogar, etcétera. Para el caso de los gatos es mucho más difícil. Los perros fueron domesticados hace muchísimo más tiempo que los gatos. Los gatos todavía son medio salvajes, por llamarlos de alguna manera, lo que hace que su entrenamiento sea mucho más difícil que el entrenamiento de un perro. Entonces, si uno encuentra un gatito, que es como se le llaman a los gatos cachorros, digamos, sus probabilidades de reinserción a una familia o a otro ambiente son mucho más altas, pero si el gato es adulto se complica un montón. De ahí quizás la Coté nos puede contar rápidamente, pero hay un trabajo en las islas San Nicolás, que si no me equivoco están en la costa de California, en Estados Unidos, donde se hizo un trabajo de remoción no letal con los gatos, pero la mayoría de los gatos no pudieron ser reubicados porque se hizo todo lo posible para poder reinsertarlos y no se pudo. Eran gatos completamente salvajes y terminaron en un zoológico el resto de sus días porque fue imposible entregarlos a una familia o que vivieran de otra manera, digamos, como animal doméstico, como tal. Entonces depende. Y los perros y gatos obviamente generan sensibilidades que otras especies exóticas invasoras no generan. Por lo tanto, se intentan de considerar de una manera distinta, no como el castor, no como el bisón, no como otras especies que no producen este tipo de sensibilidad y no han coevolucionado con nosotros como sí lo han hecho los perros y los gatos. Y hay un detalle chiquitito, los perros y los gatos producen hormonas en los seres humanos muy similares a las que producen nuestros hijos cuando hacemos contacto visual con ellos. Entonces hay un tema ahí que es importante considerar al momento del manejo. No estoy diciendo que se haga una y no lo otro, o la otra y no la una, solo que requiere de varias aristas a considerar cuando hablamos de esas especies en particular. Perfecto. De nuestros panelistas, no sé si alguien quiere complementar un poco. ¿No? Iba, María José, ¿no? Erin. Yo, Erin, solo quiero agradecer la instancia, la participación y la oportunidad de hablar con todos. Ha sido muy enriquecedora para mí y un gusto escuchar lo que está ocurriendo actualmente y ver los equipos en terreno. Entonces, saludos a todos que están escuchando desde el archipiélago y esperemos que ese plan junte los esfuerzos necesarios para realmente conservar estas especies y más que realmente necesitan de nuestra ayuda.
Gracias, Erin. Bueno, yo agradecer la presencia desde el archipiélago en esta oportunidad a María José, y quiero dejar en esta parte ya final a Paulina para que haga el cierre de este evento de hoy día. Recordarle, y yo creo que Paulina va a insistir, para nosotros este tipo de actividades son muy relevantes como ministerio, como la unidad de participación ciudadana a la cual represento, la unidad de participación ciudadana del Ministerio de Medio Ambiente, pero tan relevante como este tipo de actividades para recordarles, insistirles, visiten la página consultasiudadanas.mma.gov.cl y hagan sus comentarios, sus observaciones, sus opiniones respecto al instrumento que estamos en consulta. Y eso va a ayudar a enriquecer este instrumento, que es un puntapié, que es parte de un proceso que evidentemente va, esperemos, vaya en un sentido mucho mayor, integrando a la comunidad y a todos los actores. Paulina, dejo que tú puedas cerrar esta actividad. ¿Ah? Y les Sí, doy las gracias. gracias. Solo agradecer a los que participaron, obviamente al grupo que elaboró el plan por las horas, el trabajo y el empuje que hubo, a la comunidad local, por supuesto, siempre súper empoderada y dispuesta a participar. Eh, Como ya saben, ahí aprovecho a entregar el mensaje, está Andrés Cádiz para la comunidad local que quiera hacer comentarios al proceso, ahí está saludando, es nuestro colega del Ministerio de Medio Ambiente allá en Juan Fernández, así que si hay comentarios de allá pueden canalizarlos a través de Andrés. Si no, para todo el resto de Chile está la plataforma de participación o consulta ciudadana. Y nada, todo es bienvenido, idealmente de manera constructiva, pero tomates y flores, por favor, todos hacerlos llegar de la mejor manera para que el plan sea, y como decía Erin también, una especie de ciclo donde vayamos mejorándolo cada vez más, que no sea un instrumento escrito en piedra, sino que vayamos mejorando en el proceso del tiempo con la información que vayamos obteniendo. Así que eso, muchas gracias a los expositores, a la comunidad y a todos los que participaron y han hecho posible llegar hasta donde estamos, a pesar de la pandemia, el estallido social y todas las otras cosas que hemos tenido que enfrentar para poder sacar el documento. Saludo a la Sara de Roth ahí, que está levantando su mano, a la Pau. Viva, gracias por presentar, y a todos los que están ahí. Listo. ¿Ah? Bueno, hasta luego y nos vemos pronto. ¿Ah? Nos vemos pronto, sí, muchas gracias. Exacto. Muchas gracias. Que estén bien, chau. Chau.